Mateo capítulo 1, verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice ahí enseguida? Del Espíritu Santo es. Verso 21, ¿qué dice el verso 21? Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre. ¿Qué dice ahí enseguida? Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Cuando leemos la palabra del Señor, hay dos maneras de leer la palabra de Dios. Y una es tratando de entender desde el punto de vista humano y buscando de pronto que esa palabra se quede en nuestros pensamientos. Pero esa manera ha llevado al pueblo del Señor por muchos años a que se interprete esa palabra más con un entendimiento humano, y al interpretarse con un entendimiento humano, el hombre puede serse muy conocedor de la palabra, pero el corazón está vacío. Y yo prefiero siempre saber un poquito de la palabra del Señor, pero que esa palabra cobre vida en mi corazón. Cuando leemos el libro de Mateo, el libro de Mateo está inspirado por Dios, pero tenía un propósito exclusivamente el libro de Mateo, y se le conoce como el Evangelio del Reino. Y se le conoce como el Evangelio del Reino porque en el libro de Mateo va a encontrar muchas más escrituras que en los otros 3 evangelios del Antiguo Testamento, porque el Señor escogió a Mateo para dirigir el mensaje al pueblo de Israel, a los judíos. Pero mire qué hermoso cómo empieza la palabra del Señor diciéndonos en el verso 20 y el verso 21. En primer lugar, Dios trata con José, y él, al darse cuenta que María estaba embarazada, de pronto vinieron muchas cosas a su mente, porque ¿a quién no le van a venir cosas a la mente? De pronto saber que la mujer con la que está comprometida, que no ha tenido una relación sexual, para que de pronto venga y nos diga que está embarazada, como que eso turbaría a cualquier hombre. Y en su mente de pronto sintió repudiarla, anular el compromiso que él tenía para con ella de casarse. Pero también vino temor, porque el Señor dice en su palabra que el Señor le dijo a José: no temas,
porque el hijo que María espera es engendrado del Espíritu Santo. Y le da indicaciones precisas. Una vez más leamos el verso 20, por favor. ¿Qué dice el verso 20? Y pensando él en esto, está refiriéndose a José. He aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el verso 21, ¿qué dice el verso 21? Y dará a luz un hijo y llamarás, ¿qué dice ahí enseguida? Y llamarás su nombre Jesús. Mire qué precioso. ¿Quién estaba recibiendo esta orden? ¿Verdad que era José? Le dice el Señor: no temas en recibir a María tu mujer por esposa. Como diciendo, todo eso que de pronto puede venir a tu mente, no temas en recibir a María tu mujer por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero le da indicaciones precisas el Señor a José. ¿Qué le dice el Señor a José? Y llamarás, o le vas a poner por nombre, ¿cómo? Jesús. Que en sí quiere decir salvación. Cuando nosotros vamos al texto original, podríamos leer Yoshua, que quiere decir salvación. Y es importante que nos demos cuenta de esto, porque muchas veces no alcanzamos a comprender esto. En sí, el solo nombre quiere decir salvación. Y el Señor le está diciendo a José: le pondrás por nombre Jesús. ¿Y qué más sigue diciendo? Jesús quiere decir, el nombre en sí quiere decir salvación. Pero ¿qué más sigue diciendo la palabra del Señor ahí? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué más sigue diciendo? Porque él, ¿qué dice ahí? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese bien, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hay algo que, como me gustaría que lográramos que el Señor nos revele del nombre. La palabra del Señor dice, libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Vaya, por favor. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Capítulo 4, verso 12. Alguien que me le dé lectura. Lo que el Señor me mostraba, y le voy a hablar con todo el corazón, porque en la madrugada hablaba con el Señor, y cuando hablaba con el Señor, Él ponía por medio de su palabra el que pudiéramos darnos cuenta de lo que realmente tenemos, de que pudiéramos comprender
el poder de la salvación. Y me decía el Señor, diles que hay poder en la salvación. Y ciertamente leemos en la Escritura que el Señor, hablando con José, le dice: le pondrás por nombre Jesús. Y luego aparece lo que dice enseguida, es en tiempo futuro, porque Él salvará a mi pueblo de su pecado. No está hablando al instante, sino estaba hablando del sacrificio, del propósito, de la razón por la cual Jesús estaba en esta tierra. Y era el cumplir con aquello que había trazado Dios para descender a esta tierra, y descender no como el Dios todopoderoso, sino despojándose de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los siervos, y que Él mismo se sometió en obediencia a la misma palabra. Pero es algo maravilloso, porque al someterse en obediencia a la misma palabra, iba a estar yendo a la cruz del Calvario, y al estar yendo y ser sacrificado, al entregarse Él mismo en sacrificio, era para rescatar a su pueblo Israel. Pero como su pueblo lo rechazó, vino a otro pueblo que no era su pueblo, pero que ahora los que hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, ahora tenemos a un Rey poderoso, tenemos al mismo Dios que mora y vive dentro de nuestros corazones, y que Él, solo nombre, nos dice que Él es salvación. ¿Qué dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12? ¿Cómo dice? Oiga, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre en el cual somos salvos? Que nos dice, no un hombre, sino nos dice la misma palabra del Señor: solamente en el nombre de Jesús. Y hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Cuando yo meditaba en la palabra del Señor y le decía al Señor: Señor, ¿qué les voy a decir a tu pueblo? Y me decía: diles que hay poder en la salvación. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, y en el capítulo 1, verso 16 del libro de Romanos, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, nos dice que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo. Y cuando yo hablaba con el Señor en la madrugada, el Señor me llevaba al segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Para ilustrarme lo que es la salvación. Y en segundo libro de Reyes, vaya por favor, capítulo 6, encontramos al profeta Eliseo. Cuando usted empieza a leer desde el verso 1, va a encontrarse
algunos hechos de lo que Dios hizo a través del profeta Eliseo. Pero a donde quiero que vaya es al verso 8 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. ¿Ya lo tenemos? ¿Tenemos todos Segunda de Reyes capítulo 6 verso 8? Vamos a leerlo juntos. El verso 8 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estaré a mi campamento. ¿Qué dice el verso 9? Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van ahí. Y el verso 10 nos dice: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Quise llevarlo ahí y que nos diéramos cuenta que había una lucha, una pelea entre dos grupos de hombres. Uno de ellos, por supuesto, era el pueblo del Señor, y el otro eran los sirios. Y el rey de los sirios consultaba y le decía a los siervos, a los oficiales, dónde se iban a ubicar de una manera estratégica para venir contra el pueblo de Israel. Pero allá había un hombre, un profeta Eliseo, que siempre estaba conectado con el Señor, y el Señor le revelaba los planes del rey de Asiria, y le indicaba y mandaba decirle al rey de Israel por dónde no pasaran. Esto provocó que el rey de los asirios se diera cuenta, y de pronto mandó llamar dentro del pueblo de su ejército a un grupo de hombres, pensando que alguien lo estaba traicionando dentro y que estaban dando aviso al pueblo de Israel. Pero dentro de ese pueblo dijeron: es que hay un hombre, Eliseo, que es el que le manda avisar al rey de Israel. Y al darse cuenta, mandó buscar el rey asirio al profeta Eliseo. Y cuando lo encuentran, el siervo de Eliseo sale un día fuera del campamento y ve rodeado el lugar de un ejército con hombres de a caballo y con carretas de guerra. Y venía todo un ejército contra un solo hombre. Ojalá que me esté comprendiendo. Pero aquel hombre no estaba solo. El Señor estaba con él. Mira, en la vida de nosotros como seres humanos
vamos a encontrar muchas dificultades, problemas. En lo personal, hace algunos años que tenemos caminando con el Señor, y el tiempo que tenemos caminando con el Señor, Dios me ha pasado por muchas experiencias preciosas. Y he aprendido que el Señor es fiel a su palabra y que nunca falta sus promesas, y que Él prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él dice que va a estar con nosotros todos los días, ¿será que el Señor está con nosotros todos los días? Claro que está todos los días con nosotros. Pero hay algo que de pronto es normal dentro del ser humano, que se asuste. Es normal dentro del ser humano que de pronto venga el temor. Veamos en la escritura, por favor, ahí mismo en Segunda de Reyes, capítulo 6. Quiero que por favor vayas más adelantito. Vea el verso 15, por favor. ¿Ya tienes el verso 15? ¿Qué dice el verso 15? Y se levantó de mañana y salió. ¿Qué dice ahí enseguida? Subráyelo ahí, por favor. ¿Qué dice? Salió el que servía al varón de Dios. ¿Qué dice ahí enseguidita? He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Qué tremendo. Era el siervo de Eliseo, pero no veía lo que veía Eliseo. Cuando sale el siervo de Eliseo y ve de pronto aquel ejército, a los hombres de a caballo, y ve aquella multitud de gente que estaban delante de ellos, lo primero que dijo: ¡ah! Como diciendo: ya se nos llegó la hora. Como diciendo: ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Para dónde vamos a escapar? Pero es que él tenía su mirada puesta en lo humano, en lo terrenal. Había algo que no podía ver aquel siervo. Y sabes, muchas veces vienen los problemas a nuestras vidas y podemos ver el problema que se presenta delante de nosotros, podemos ver las circunstancias que se presentan delante de nosotros, porque son palpables, son visibles. Pero muchas veces vemos el problema, pero no alcanzamos a ver que entre el problema y nosotros hay una barrera que nos está protegiendo, y es el Espíritu del Dios Todopoderoso, que está ahí desde el momento que nosotros recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que me vaya. Si le va a dar la gloria al Señor, désela, porque Él es vivo, Él está real, Él está en medio nuestro. Pero hay veces que nosotros tenemos dos naturalezas. Ojalá que me vaya comprendiendo. Tenemos la naturaleza humana, pero también en nosotros está la naturaleza divina. ¿Sí me está comprendiendo aquí? La naturaleza humana es la que nos conecta con nuestro entorno, con nuestra vida diaria, con lo que escuchamos, con lo que ven nuestros ojos.
Y hay veces que pueden uno ver los problemas, de pronto que nos quedamos sin trabajo o que hay una circunstancia y de pronto aquello nos asusta, aquello nos amedrenta de pronto, pero esa es nuestra naturaleza humana. Y esta naturaleza humana, cuando de pronto se deja llevar por lo que está delante, puede ser que actuemos como actuó aquel siervo, que de pronto al ver lo que tenía delante de sus ojos dijo: ah, Señor mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Para él ya no había alternativa, para él se había acabado el camino, para él de pronto estaba un mundo de gente ahí alrededor de él y podían llevarlos presos y acabar completamente con ellos, pero era porque estaba viendo la naturaleza divina. Pero llegó delante de Eliseo y Eliseo le dijo al Señor: Señor, ábrele los ojos a este siervo para que pueda contemplar, para que pueda ver lo que yo estoy viendo. Y lo que yo estoy viendo es que tú has enviado un ejército para cuidar. Y eso está precioso, eso está maravilloso. Ojalá que me vaya entendiendo. Pero ¿verdad? ¿Será que solamente me pasa a mí? Que de pronto, mire, hay muchas cosas. Déjame darte testimonio. Hace por ahí en el año 96, 97, vino una hermana mía que ya está con el Señor a la ciudad de Los Ángeles, donde yo estaba radicando en ese momento con mi esposa y mis hijos. Y vino y venía a visitarnos y se quedaba en la casita que Dios me había concedido. Ahí vivía mi sobrino, vivía mi hermano, vivían algunos amigos que rentaba para poder salir adelante con los pagos. Y siempre me gustaba atender a mi hermana. Y mi hermana era dura de corazón. Una vez anterior que había venido, mi hermana se encerró en el baño. Y cuando se encerró en el baño, yo llegué del trabajo y mi esposa me dice: Marcos, tu hermana está encerrada en el baño, ya tiene más de 3 horas que no sale y está llore y llore. Ya estaba por irse mi hermana y le hicieron una reunión de despedida a la familia. Yo no me reuní con ellos, aunque estaban en mi casa, pero de pronto tenían sus movimientos que yo ya no participo de ellos. Y ese día solamente llegué a mi casa a levantar a mi esposa e irme a la iglesia. Y cuando me dice mi esposa: ahí está tu hermana Laura en el baño encerrada, ya tiene rato y no sale y nomás está llore y llore. Y yo llegué, le toqué la puerta y me la abrió rápido mi hermana. Yo pensé que me iba a costar trabajo que me abriera la puerta. Si ya había venido su hijo, había venido mi hermano y la demás familia, y no les quiso abrir, a mí para qué me va a abrir si no pudieron ellos. Y cuando toco la puerta, apenas terminaba de tocar, cuando jala la puerta, la abre la puerta. Y cuando abrió la puerta, alguien tenía que pagar los platos rotos de lo que le hicieron a ella. Y me empezó hasta a insultar. Y nunca se me olvida que traía una medalla con la Virgen de Guadalupe. Y agarró, la sacó de entre el brasier, sacó la medalla y la empuñó en su mano y me la mostraba. Mira, mira mi Dios. Me dolió y me dijo: prefiero ver a mi hijo muerto de borracho que en tu religión.
y me amenazó y me dijo: no quiero que le hables nunca a mi hijo. Y yo la miré a los ojos y le dije: no te preocupes, hermana, no le voy a hablar a tus hijos. Me dijo que no le hablara, no que no le diera testimonio. ¿Sí me está comprendiendo? Y la dejé y me fui a la iglesia. Pero vino de nuevo la siguiente vez y me había tratado mal. Y llegó a la casa y la recibí como si nada hubiera pasado. Yo quiero que me vayas entendiendo que tenemos a un Dios poderoso, que el que está dentro de nosotros es salvación. Y cuando llegó de nuevo, sus hijos nunca tenían tiempo para atenderla. Y un día, ya estando con nosotros, el día que descansaba, siempre disponía de un tiempo para atenderla, para llevarla a pasear, para sacarla a conocer Los Ángeles, para llevarla de compras. Y ese día que descansé, le dije a mi esposa: prepárate, vamos a llevar a mi hermana a los callejones de Los Ángeles. Y en los callejones de Los Ángeles venden muchas cosas por mayoreo. Y a ella le gustaba comprar todas esas chacherías y llevarlas y venderlas allá en México. Y la llevamos a Los Ángeles, pero cuando la llevamos a Los Ángeles, yo era chofer ahí en el área de Los Ángeles, conocía bien toda el área de Los Ángeles. Pero ese día no sé qué me pasó, que de pronto iba por una calle y pensando en llegar a los lugares donde la teníamos que llevar, de pronto sentí dar vuelta a mi derecha, y cuando di vuelta a mi derecha, la calle estaba completamente vacía. Pero no creas que estaba vacía de pronto porque algo había sucedido. Estaba vacía, era solamente de un solo sentido, pero yo me metí en sentido contrario y vi completamente la calle vacía. Cuando estaba dando vuelta, uno alcanza a ver a su entorno, lo que está a su izquierda, a su derecha, y de pronto me di la vuelta, y cuando me di la vuelta y vi que no había carros, de pronto alcé mi mirada hasta allá y vi que el semáforo de la siguiente calle estaba en rojo. Y lo primero que vi allá fue una patrulla. Y en cuanto me vio que me metí en sentido contrario, encendió las luces de la patrulla. Cambió el semáforo, se vino el tráfico. La policía detuvo el tráfico para que me diera la vuelta. Me di la vuelta y me estacioné. Y yo me acuerdo bien que le dije: Señor, bien merecido que tengo este correctivo disciplinario. Me merezco, Señor. Merezco, Señor, que me den un ticket. Me merezco, Señor, que me den de pronto este castigo. Y yo sabía que había cometido un error. Yo sabía que de pronto había fallado al reglamento del tránsito, de tal manera que me estacioné. Le dije a mi esposa: pásame la aseguranza, la registración. Saqué mi licencia y le dije: Señor, gracias por este correctivo disciplinario. Yo le estaba dando gracias a Dios, pero estaba hablando con mi esposa. Mi hermana la traía atrás de mí, venía escuchando. Y cuando de pronto ella estaba escuchando todo, me dijo en voz alta: a ver si tu Dios te salva de esta. A ver si tu Dios te salva de esta. Yo sabía que merecía el castigo, merecía la multa, debía pagarla. Nada más que ella se metió con Hijo de Dios.
Ojalá que me estés comprendiendo. El Dios que tenemos es salvación. Y ella dijo: a ver si tu Dios te salva de esta. No se me olvida nunca. La oí porque todavía era una camionetita viejita, una Nissan, una Station Wagon 280, una Nissan de esas viejitas en ese tiempo, color café. Y yo sentí cuando ella se agarró del respaldo del asiento, y sentí cuando se jaló para decirme: a ver si tu Dios te salva de esa, como burlándose. Llegó el oficial, ya tenía lista la licencia, la aseguranza, la registración, se la di al oficial. Me preguntó el oficial: ¿qué andas haciendo? Vinimos de compras. ¿Eres de aquí? Le dije: vivo en la ciudad de Baldwin Park, cerca de acá. Me dijo: espera poquito. Se fue a la patrulla. Se tardó como unos 10 minutos en regresar. Pero en ese proceso es cuando mi hermana me dice: a ver si tu Dios te salva de esta. Oiga, hermano, nosotros tenemos a un Dios que el solo nombre de Jesús significa salvación. Y si tenemos ese Dios, es un Dios que está con nosotros y tiene poder para librarnos, tiene poder para hacer cosas maravillosas y guardarnos. ¿Sí me está comprendiendo? Ella le dijo: a ver si tu Dios, y el Dios que tenemos es un Dios poderoso. Su solo nombre, Jesús, quiere decir salvación. ¿Has visto a los bomberos de pronto? Que de pronto tienen una llamada. ¿Y qué hacen los bomberos inmediatamente? Si están descansando por ahí, salen corriendo. Y de pronto vemos ahí en las películas, de pronto los programas, que sale el bombero corriendo de su cama, se pone el chaleco y se avienta sobre la barra y sale corriendo, se sube a su vehículo y sale corriendo. Oh, cuando nosotros estamos invocando el nombre de Jesús, se activa una alarma en la presencia del Señor, y el Señor pronto viene a nuestro auxilio, porque el nombre de Jesús es poder. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que te estás preguntando: ¿y qué pasó? Cuando sentí que mi hermana se tomó con su mano del respaldo del asiento, y sentí que se jaló y se empujó, y me dijo: a ver si tu Dios te salva de esta. Yo le dije: Señor, mira, pero yo sé, Señor, que merezco, Señor, esa multa. Me equivoqué, Señor, soy chofer. ¿Cómo me pudo haber pasado esto a mí? Tengo culpa, Señor. Merezco pagar esto. Oh, pero tenemos a un Dios que hace más de 2000 años fue a la cruz del Calvario para pagar por todas nuestras iniquidades, por todos nuestros pecados. Y si nuestro corazón está anclado en la presencia del Señor, el solo hecho que mencionemos el nombre, se activa la alarma y el Señor viene a nuestro auxilio. Se activa la alarma y el Señor viene en nuestra protección. Bendito sea el nombre. Pues si le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Y eso es algo hermoso, porque cuando sentí la mano, hermano Raulito, sentí la mano que se apoyaba del respaldo, y me dijo a mi oído, pero en voz alta para que escuchara a mi esposa: a ver si tu Dios te salva de esta. Se metió con alguien equivocado, mi hermana. Yo merecía ese castigo.
merecía la multa, me la gané, era culpable. Pero tenemos a un Dios que llevó todo en la cruz del Calvario. Pasaron unos minutos. Viene el oficial de la policía, se para delante del vidrio de la puerta, me regresa los documentos, la aseguranza, me regresa la registración del carro y al último me regresa mi licencia. Y nada más me dijo: muy bien, que tengas un bonito día, puedes irte. Y es que el Dios que tenemos es un Dios poderoso que nos salva, que nos guarda. Yo sé que el Señor hizo aquello por mi hermana. ¿Sí me está comprendiendo? No lo hizo por mí, lo hizo para que mi hermana se diera cuenta que el Dios que yo tengo, yo no sé si tú tengas ese Dios, pero yo tengo ese Dios poderoso, un Dios que guarda a sus hijos, un Dios que protege a sus hijos, un Dios que está ahí cuando le clamamos. Él viene al auxilio de nosotros. Y yo me recuerdo que hasta me estiré y volteé a verla. ¿Qué decías? Y le dije: el Dios que yo tengo es un Dios real, es un Dios poderoso. No dijo nada. No dijo nada. Y aquella mujer que me había dicho empuñando una medalla de la Virgen de Guadalupe, que me dijo: prefiero ver a mis hijos muertos de borracho que en tu religión. Pasó algo maravilloso, porque como era costumbre, yo no me detengo. Así estuviera mi madre, estuviera mi familia en casa, perdóneme, pero yo no me quedo en casa porque esté mi familia visitándome, porque yo sé que estoy mejor en la casa del Señor pidiendo por ellos que quedándome en casa. Eso es algo personal. Y como todas las veces que venía, eso es lo que pasó. Pero en esa semana, al siguiente día, llegué del trabajo a levantar a mi esposa, porque todos los días iba a la iglesia. Si no había servicio aquí, me iba a la otra iglesia. Si no había servicio ahí, me iba a la otra iglesia. Pero al siguiente día que llegué a casita a levantar a mi esposa, ella siempre estaba lista con mis hijas y salimos. Y ya cuando iba saliendo el driveway de la casa, había un tejabán o un porche, para que me entienda. Y apenas iba saliendo el porche, cuando sale mi hermana a la carrera. Ella me había dicho que no le hablara de Dios a sus hijos. Dije: menos va a querer saber ella. Y yo no le hablé ni una palabra más a ellos. Pero el Señor le dio testimonio que el Dios que tenemos es un Dios que nos salva, es un Dios que nos protege, es un Dios que cuando nosotros le necesitamos, ahí siempre está el Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y cuando iba saliendo, sale mi hermana corriendo literalmente detrás de mí y me dice: Marquitos, ¿no me vas a invitar a la iglesia? Le dije: ¿cómo no? Simplemente que no te invitaba porque me dijiste que no querías saber nada. Pero tenemos a un Dios grande, hermanos, a un Dios poderoso. El siervo de Eliseo le dijo: ¡ah, Señor! Venía espantado,
venía asustado, había visto un ejército alrededor, tenían situada la ciudad y venían exclusivamente por Eliseo. Y aquel siervo dijo: ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Como diciendo, no hay para dónde escapar. Pero Eliseo tan tranquilo, que nada más lo que hace es orar a Dios. Y ora a Dios para que el Señor abra los ojos del siervo. Y el Señor abrió los ojos espirituales del siervo. Y cuando volvió a salir, vio un ejército de carros de fuego, de ángeles de Dios. Y nosotros tenemos dos naturalezas: la humana y la espiritual. Y hay veces que nuestra naturaleza humana nos traiciona. ¿Verdad que sí nos traiciona en veces? Sentimos que estamos solos. Y hay veces que le decimos: Señor, me abandonaste. No, momentito, el Señor no abandona a nadie. Él cumple sus promesas. Él siempre está ahí. El que de pronto se desconectó es uno. ¿Verdad que hay veces que le decimos: Señor, ¿dónde estás? No busques arriba, está acá dentro del corazón. Y el solo nombre de Jesús quiere decir salvación. Mira, qué hermoso que cuando le fueron abiertos los ojos, no es que de pronto no viera, porque vio lo humano, pero no podía ver lo espiritual. No podía ver lo que estaba alrededor de él. No podía ver de pronto el poder de Dios. Y no importa si hay problemas, no importa si hay enfermedades, no importa si de pronto nos han dicho que nos han hecho alguna brujería por ahí. Perdóname, no hay ninguna brujería que pueda con el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Lo que necesitamos es meternos al refugio, necesitamos meternos a la presencia bendita del Señor. Porque no hay nada más que no estamos viendo con los ojos espirituales. Estamos viendo con nuestra naturaleza humana, aquello que nos asusta, aquello que nos atemoriza. Mi hermana conoció todas las iglesias del ministerio. Qué tremendo. Y me preguntaré si le hablé. No le dirigí ni una palabra. Sí le hablaba como mi hermana que es, pero como me había dicho que no quería saber nada, no le decía nada del Señor. Pero mi acción, el que yo llegara a la casa, y no importa que hubiera venido de México, si ella no quería ir a la iglesia, se queda y yo me voy a la iglesia. Y siempre me vio salir. Y ya cuando estaba en el lecho de la muerte, me llamaron para decirme que mi hermana estaba muy grave en el hospital. Y me fui a verla. Me tocaba predicar un viernes en la iglesia central. Y ese día le llamé al hermano, porque fue como en la semana, como un martes, y ya me habían pedido que si podía predicar un viernes, y les había dicho que sí. Pero le volví a llamar al hermano que de pronto se encargaba de organizar el programa, y le dije: hermano, perdóneme, pero tengo una emergencia, mi hermana se está muriendo, necesito salir corriendo.
Y me acuerdo que el hermano lo usó el Señor. Me dijo: y hermano, el hecho que vaya usted la va a mantener con vida. No, entonces usted tiene un compromiso con el Señor. Dije: tiene razón, no cancelo nada, primero es el Señor. Y llegaré cuando tengo que llegar, y si es la voluntad del Señor, la hallo con vida. Prediqué ese día viernes. El sábado estaba tomando el avión y llego a mediodía el día sábado al hospital. Y cuando entro al cuarto del hospital y mi hermana me ve, me recuerdo que lo primero que me dijo: hijo, ¿trajiste predicaciones tuyas? Quiero escucharlas. Le dije: hermanita, no traje, pero te traigo algo mejor. Y si lo recibes hoy en tu corazón, no importa que hoy se te acabe la vida, vas a entrar en la salvación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en aquella cama de hospital le entregó la vida mi hermana al Señor. Ese día la dieron de alta, estuvo el domingo, el lunes murió ella. Pero el Señor la salvó. El Señor es salvación, y hay poder en ese nombre glorioso de Jesús. ¿Sí me está comprendiendo? Hay poder en el nombre de Jesús. Mira qué tremendo. El profeta Eliseo, tan tranquilo, que había un montón de carros de guerra. ¿Qué importa que haya carros de guerra? Que hay hombres de a caballo. ¿Qué tiene que haya hombres de a caballo? Pero es un ejército y es grande. ¿Y qué tiene? Había seguridad en él. No había peligro para él, porque eso es la salvación, es la ausencia de peligro, es sentirnos seguros. Y Eliseo se sentía seguro, pero había una relación muy preciosa con el Señor. ¿Cuántos necesitamos esa relación con el Señor, hermanos? ¿Cuándo necesitamos meternos a la presencia del Señor? Y aunque venga y pareciera ser que el mundo entero se está cayendo encima en pedazos, uno sentirse confiado, tranquilo. Y es tan precioso, porque la salvación que tenemos es poderosa. Mira, un solo hombre en el refugio en el Señor, y le dice al Señor: Señor, abre los ojos a mi siervo para que vea. Y no es que de pronto no veía, él veía, pero veía lo que estaba delante de él, no veía lo espiritual. Y hermanos, nosotros, hace un tiempo el Señor me dio una predicación del libro de Jeremías y me dijo: ponle el hombre de hierro. Y yo le dije: Señor, sí, como esos superhombres que los niños ven que Superman, no, tú ponle eso es algo que yo estoy ahí en la palabra. ¿Cómo está eso, Señor? Y mira, quiero ya terminarte con esta escritura, pero vamos a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Y con esto te voy concluyendo. ¿Ya tienes Jeremías capítulo 1?
Ve por favor al verso 18. ¿Ya lo tiene? Vamos desde el verso 17, pero pongamos atención a lo que estamos leyendo. ¿Ya lo tiene? Jeremías capítulo 1 verso 17. El Señor le está diciendo a Jeremías: tú pues ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Qué dice el verso 18? Porque he aquí yo te he puesto en este día, ¿cómo dice ahí? Como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta ciudad. ¿Qué dice ahí enseguida? Contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Y qué dice el verso 19? Pelearán contra ti. ¿Cómo dice enseguida? Pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Para qué? Para librarte. Miren lo que le está diciendo el Señor. Jeremías, te voy a poner como una ciudad fortificada. Te voy a poner como un muro de hierro. Como diciendo, van a venir contra ti, pero no te va a pasar nada. Y no te va a pasar nada porque yo estoy contigo. El Dios que tenemos es poderoso. Nada más que hay veces que nos resbalamos. ¿Cuántos se han resbalado de pronto por ahí? Y cuando nos resbalamos caemos de la presencia de Dios. Y al caer de la presencia de Dios, ahí sí hay que temblar. Ahí nos asustamos, ahí sentimos que se nos acaba el mundo, ahí sentimos que se nos cierra la puerta. Pero es tan sencillo nada más volver a la presencia del Señor y el Señor vuelve todo a su normalidad. Bendito sea el nombre del Señor, y nos pone como una ciudad fortificada, nos pone como un muro de hierro, no por nosotros, sino porque el Señor está con nosotros. Y esto está precioso. Es poderoso Dios. Y el Señor, ¿en cuántos mora el Señor Jesús? ¿Cuántos son templo y morado del Espíritu Santo de Dios? Dígalo con todo el corazón. ¿En cuántos mora el Señor Jesús aquí en este lugar? El Señor está dentro, y haga de cuenta que el Señor está dentro de nosotros, y su gloria, que es lo que tenemos que buscar, su poder, su gloria, que crezca en nosotros. Pero hay veces que llega hasta cierto límite y ya no lo dejamos crecer, y es cuando viene el temor. Pero si dejamos que todo su poder, su gloria venga y nos llene, va a salir el resplandor de Dios, y aunque nosotros no lo veamos, va a ser una protección divina del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo único que tenemos que hacer es refugiarnos, buscar la presencia del Señor, buscar meternos en la gloria bendita del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. He aquí yo te he puesto como ciudad fortificada, como un muro de hierro. Es lo que dice el Señor. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Hay dos naturalezas, y eso es algo normal. Le pasó a los grandes hombres de Dios. Se recuerda cuando el profeta ora al Señor para que descienda fuego del cielo y consuma el holocausto. Y de pronto había venido el profeta a decirle: ¿por qué están entre dos pensamientos?
Si el Señor es Dios, ir en pos de Él. Y si Baal, ir en pos de los Baales. Y mandó reunir a todos los 400 profetas de Baal. Y vio descender fuego del cielo. Pero al siguiente día se vio amenazado por una mujer y tuvo que salir huyendo. Lo que quiero es que veas que hay veces que nos podemos desconectar y es normal. Lo que no es normal que no nos demos cuenta y que regresemos al Señor y que estemos sufriendo. Allá el profeta, dice la palabra del Señor, que se tiró debajo de un enebro y habló con el Señor. Le dijo: Señor, yo no soy mejor que mis padres. Esos sí eran hombres de Dios, pero yo estoy falto. Mejor quítame la vida, Señor. Así le dijo el profeta al Señor, porque se vio amenazado por unas palabras que llegaron a su mente. Sintió miedo, sintió temor y salió huyendo. Pero cuando salió huyendo, allá en un paraje, se tiró debajo de un enebro y habló con el Señor. Le dijo: Señor, yo no soy mejor que mis padres. Mejor quítame la vida. Y ahí apareció el Señor y nada más lo despertó con unas tortas cocidas a fuego y le dijo: come, porque largo camino te resta. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vale más que le creamos. Tienes problemas, tienes dificultades, vamos a correr a la presencia del Señor y vamos a dejar que la presencia de Dios nos llene. Vamos a dejar que la presencia del Señor nos sature y todo aquello se va a salir de nuestra vida y vamos a sentir paz, vamos a sentir seguridad, porque vamos a darnos cuenta que Dios es real y que está dentro de nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Ponte de pie en este